Hallo, guten Tag. Hoy vamos a ver la definición de los artículos. O sea, en alemán nosotros hay tres tipos de artículos, como veníamos viendo: der, die y das. Masculino, femenino y neutro, ¿sí? A diferencia de en español, por ejemplo, que la diferenciación de los artículos es determinado generalmente por el género. En alemán, o sea, el masculino, la femenino, y no se utiliza mucho el neutro. En alemán hay una distinción, hay distintas reglas que determinan qué palabras son masculinas, cuáles de femeninas, y hay una distinción especial también que hay palabras en neutro, ¿sí? Que ocupan un rol bastante importante. No hay una regla general específica, o sea, si bien hay un intento de clasificación de acuerdo a, como para poder entender o para poder comprender cuándo es der, cuándo es die, cuándo es das, o sea, cuándo es femenino, cuándo es masculino y cuándo es neutro, porque también dentro de esas reglas hay ciertas excepciones, pero sí sirve muchísimo para poder entender y de ahí, a partir de ahí, hacer la declinación en las distintas conjugaciones y cuando hablamos de nominativo, acusativo y dativo, porque ahí se transforman y es muy importante. Ahí el rol del género de las palabras ocupa un rol muy importante. Por eso es importante tener una idea general de cuándo estamos hablando de masculino, femenino o neutro. Tenemos una clasificación de acuerdo a la definición de los artículos, de acuerdo a la terminación de las palabras, de acuerdo a los sufijos. Cuando hablamos de masculino, cuando generalmente las palabras terminan en and, ich, ling, loge, ismus, ist, or, con umlaut, are, and, euer. La excepción de Ausnahme es die Butter, que termina con R, pero es die Butter. Das Fenster, la ventana, termina con R, pero es neutro. Die Leiter, die Mutter, die Schwester, die Tochter. Esa es la excepción de las palabras que terminan en ER, pero son femeninos, ¿sí? Luego están los femeninos, die. Cuando hablamos de die es cuando terminan en AG, ANS, I, ENT, S, OISE, HEIT, KEIT, IKKEIT, I, IK, Ion, Itis, Schaft, Ur. Todas las palabras que terminan con esa, que valga la redundancia, con esa terminación, son femeninos. No hay, es gibt kein Ausnahme, no hay una excepción. Y las palabras neutras, das, son las que generalmente terminan en gen. Gen, o sea, H-E-N, es el diminutivo de algunas palabras. Küss, Küsschen, besito. Beso, küss. Küsschen es besito. Lein, et, il, ment, nis, tum, sel, hoy. Y los que comienzan generalmente con una GE, por ejemplo, Gemüse, das Gemüse, los vegetales, es das Gemüse, Gebäude, que empieza con GE, el edificio. Sí, esa es de acuerdo a la terminación, o sea, la agrupación de la determinación de los artículos masculino, femenino o neutro de acuerdo a la terminación. ¿Sí? Esto es una tablita que la tenemos que
básicamente memorizar. Luego están generalmente, los que son determinados por el género, masculino o femenino. Der Mann, el hombre, der Schüler, der Student, der Lehrer, der Dozent, der Herr, der Mechaniker. Después los femeninos, die Frau, die Schülerin, die Studentin, die Lehrerin. Acuérdense que cuando la mayoría o sea, el femenino de algunas palabras, los sustantivos, es la terminación en IN. Schüler, estudiante de escuela. Schülerin, estudiante de la escuela, nena, niña, una mujer. Bueno, esos son los que terminan de acuerdo al género femenino. La excepción de los femeninos es, por ejemplo, das Weib es mujer, o sea, género mujer. Das Baby es el niño, el bebé. Das Kind, das Mädchen, niña. Das Fraulein, señorita. Y bueno, das Haus, la casa, ¿sí? Es en neutro. Entonces, vamos a dar unos pequeños ejemplos de acuerdo a la terminación entre masculino, femenino y neutro, de acuerdo a la terminación de los sufijos. Por ejemplo, la excepción, ya como decimos recién, era die Butter. Butter es manteca. Fenster, das Fenster, la ventana. Si bien terminan en ER, esas son las excepciones. Die Butter, das Fenster, como decimos recién. Die Leiter, el jefe, que es la jefe. Die Mutter, die Schwester, die Tochter. Las palabras que terminan en D, en A, N, T, emigrant, Lieferant, Mandant, en ENT, por ejemplo, Patient, der Patient, el paciente, der Präsident, der Student. ¿Qué más? Los que terminan en ismus, alcoholismus, ateísmus, realismus. Los que terminan en IST, optimist, pesimist, realista. Hay muchas palabras que, bueno, como son de origen latín, son similares al español. En el femenino podemos ver un ejemplo que termina con age, montage, garage, ANS, allianz, arrogance, distance, ¿sí? Bäckerei, la panadería. Bücherei, donde están los libros. Metzgerei, es die Metzgerei porque termina en EI. Acuérdense que EI se pronuncia ahí, ¿sí? Esas son otras reglitas de pronunciación. Metzgerei es donde venden carnicería. Bueno, hay un montón, más de 20.000 palabras que terminan que tienen la terminación que corresponde al femenino. Hay muchas palabras alemanas, más de 20.000 que terminan en femenino, que son según la terminación son en femenino. Y los neutros, como decíamos, las que terminan en gen, todo lo que es klein, lo más chiquito, Bauch, Mädchen, niñita, Herzchen, corazoncito, ¿sí? Küsschen, como decíamos, besito, ¿sí? Lo que termina en line, ¿sí? Tischlein, Bächlein, lo que terminan en IL, das Cocodril, los que terminan en ment, argument, document, das Dokument,
Element, Instrument, das Medikament. Entonces, ese es de acuerdo a la terminación, de acuerdo a los sufijos. Ahora vamos a por la significación, o sea, los artículos que se determina masculino, femenino o neutro de acuerdo al significado. Por ejemplo, Tageszeiten, los días o sea, los momentos del día. Tageszeiten, Morgen, Mittag, Abend, terminan en masculino, ¿sí? Jahreszeiten, que son las estaciones del año. Frühling, Sommer, Herbst, Winter, ¿sí? Monate, los meses, Januar, Dezember, son todos en masculino, ¿sí? Y Wochentage, Montag bis Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, es el masculino der, ¿sí? Ausnahme, das Wochenende, que es fin de semana. Das Wochenende es neutro y die Woche es femenino, Woche es semana. Pero von Montag bis Sonntag, die Wochentage, es en masculino, ¿sí? Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag. Los meses, der Monate, zum Beispiel Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der Oktober, der November, der Dezember. Der Wochentagen, Montag, Dienstag, der Mittwoch, como lo decíamos recién, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag. Los femeninos, vamos por los femeninos. Las marcas de autos, por ejemplo, BMW, acuérdense que la W se pronuncia B, Yamaha, Kawasaki. Después las rosas, viele Blumen und Bäume, las flores y plantas, Rose, Tulpe, Elche, Narzisse. Y los números, die 1, die 2, die 3, die 13, die Million, esos son en femenino. Y los neutros, los Farbname, los colores, que sería das Blau, das Himmelblau, celeste, das Rot, das Weiß, ¿sí? Los verbos, essen, trinken, lernen, reise, es con das. Y bueno, y eso es por último. Y también, por ejemplo, los metales. Das Gold, das Bronce, das Titán, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos ya la diferenciación. Acordemos, todo lo que terminan, bueno, las reglas de acuerdo a la terminación, de acuerdo a los géneros y las Tageszeiten, o sea, masculino sería todo lo que sea Morgen, Abend, Mittag, Tageszeiten, Jahreszeiten, der Monate und der Wochentage, von Montag bis Sonntag. Bueno, a practicar, a memorizar. Hay muchas cosas que hay que memorizar, hay que incorporar. Y siempre cuando nosotros veamos un sustantivo, tenemos que tratar de asociar de acuerdo a las reglas gramaticales. Espero que les haya servido. Tschüss. Auf Wiedersehen.